Lectura de Rodrigo de Leza y Murillo. Continuación del capítulo 3. Hoy bajo la lluvia. Unas 50 tinajas venderían, el resto, alrededor de 10, como el último año para consumo propio. Enrique, además de poseer las tierras donadas por don Diego tras convertirse en caballero unos 10 años antes de Alarcos, con tan solo 20 años lo consiguió al demostrar su valor participando en una batalla contra el ejército leonés, poseía las que le correspondieron como descendiente directo de uno de los primeros navarros que poblaron la zona tras la reconquista cristiana a los árabes. Dada la cercanía con la frontera sarracena, eran pocos los colonos que se aventuraban a la repoblación por miedo a las más que posibles incursiones de las tropas vecinas islámicas en busca de saqueos. Para vencer este temor, el rey los incentivó con grandes extensiones de terreno. Los padres de Rodrigo, descendientes de los últimos pobladores navarros, llegaron a San Vicente cuando los reinos peninsulares cristianos habían ampliado su territorio y por lo tanto alejadas las fronteras islámicas. Se tuvieron que conformar con las escasas tierras que les dejaron los primeros y trabajar las del Señor para salir adelante, al que todos los años tenían que darle parte de la cosecha, un 10%, el conocido diezmo, como pago por cederle el terreno de cultivo. Una vez que perdió de vista al padre de su amada, se quedó como traspuesto, como si hubiera olvidado qué fue lo que le llevó hasta allí. Racionó al observar a la paloma que espantó a Enrique volver a posarse en el almendro. Se mostró indeciso. Que el ave volviera al lugar donde a poco no le sacuden un garrotazo quería decir que algo de valor debería haber entre sus ramas. Le vino a la mente que podría tratarse del nido. La época de cría ya había pasado, pero podría darse el caso de que hubiera perdido su primera apuesta y que tuviera una segunda en dicho árbol, que ya no serían huevos, sino pichones, dado las fechas. Pichones ya de buen tamaño, que bien podrían acallar el estómago de dos hombres haciendo una sopa de carne con ellos. Sopa de pichón. Recordando las amenazas de Enrique, puso un pie en sus tierras. Miró hacia donde lo perdió de vista. Puso el otro, volvió a mirar al olivar, se mordió el labio, dio 3 pasos más. Su rostro mostró el semblante de alguien que se acaba de percatar de algo. Desanduvo el terreno hasta donde tiró el hacha, la buscó por activa y por pasiva, pero no hubo manera. Había desaparecido como por arte de magia. Con un rostro cargado de incomprensión decidió ir a averiguar si la vuelta de la paloma era debido a lo que le había hecho la boca agua y que aún continuaba en su mente como si no hubiera nada más importante que ello, zamparse los supuestos pichones, más importante que lo llevó a poner su vida en peligro, robándole la leña al que lo amenazó. Llegó al almendro tan convencido de que iba a comer sopa de pichón que tan solo miró 2 o 3 veces hacia arriba, a donde podía aparecer el que le juró que lo despellejaría con sus propias manos si lo volvía a ver en sus tierras. Miró entre las ramas del árbol, volvió a mirar una y otra vez, no encontró ni siquiera a la paloma. Ya que estaba allí, la rama que intentó arrancar antes de que lo pillaran infragante y seguía al alcance de la mano, se dijo que aquello era una señal del de arriba de que debía arrancarla y llevarla con las otras para continuar con lo planeado. Fuera lo que fuera lo planeado, pues lo había olvidado. Miró hacia el sol, tendría que darse prisa. Tiró hacia un lado con decisión, luego hacia el otro. Se colgó de ella, volvió a tirar a un lado y al otro, pero no hubo forma. Desistió, se volvió hacia el río. Sus ojos se abrieron como los de alguien que se encuentra frente a algo inesperado. Capítulo 4. Ricardo, diciembre 1210. El robusto muchacho de cabello oscuro y fracciones simétricas dejó atrás las 30 viviendas de San Vicente, distribuidas en círculo, y enfiló pendiente abajo hacia Río Leza, que bajaba desbocado, arrastrando todo aquello que no se había apartado de su camino o aferrado a los árboles de profundas raíces que crecían a ambas orillas, como no lo había hecho una res cuya hinchada panza dejaba
dejaba ver la corriente que arrastraba. El muchacho aceleró el ritmo al ver el animal. Era una ocasión que puede que no se le volviera a presentar en la vida. De ingeniárselas para conseguir atraerlo hasta la orilla, él y su familia, padres y hermanos, tendría asegurado sustento durante unos cuantos meses. Miró hacia el sol. Había alcanzado ya el cenit y descendía. Se mordió el labio inferior. No pensó que fuera tan tarde. Desvió la vista hacia el cadáver de la vaca, que parecía haberse acercado a la orilla. Lo estudió con detenimiento mientras corría tras él, ya no con mucho ímpetu, como si más que el mamífero de gran tamaño que era, fuera uno mucho menor, como un conejo o algo parecido. Comprobó que la causa de que se acercara a la orilla era el tronco de un árbol cruzado en el río que dificultaba el avance. Volvió a mirar el sol, luego hacia atrás, de nuevo la res, que tenía unos pocos metros donde se encontraba, y que todo indicaba que en breve tendría el alcance de la mano. Resopló como si la suerte que le había caído del cielo no fuera tal, sino una desgracia. Miró hacia atrás, luego al poblado, movió nervioso la cabeza a un lado y al otro, y se giró para comenzar a correr río arriba, alejándose del cadáver de la vaca que ya había arrastrado la corriente hasta la orilla. Siguió avanzando, mirando cada poco hacia atrás, a San Vicente, que en aquel diciembre de 1212 descansaba en la ladera donde fue fundado por sus primeros moradores un siglo atrás. Descansaba como si fuera una población desierta. No vio a ninguno de sus paisanos, algo que le alegró. ¿Qué pensarían de él de haberlo visto dejando toda aquella cantidad de carne abandonada a la suerte?